de la reproducción sexual, estas se pueden, o sea, la deficiencia de los hormonas se puede tratar si se conoce desde una etapa temprana. Siguiente. Ya, el enanismo. Esta es una deficiencia generalizada de la secreción de la hormona del crecimiento durante la infancia. En general, todas las partes del organismo se desarrollan de forma proporcionada, pero la velocidad a la que estas crecen no es la adecuada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una persona tiene 10 años, ellos van a tener un desarrollo de una persona de 5 años. O asimismo, si llegan a una etapa adulta, tienen una edad de 20 años, pero su desarrollo va a ser de una persona de 10 años. Estos, por lo general, no alcanzan la pubertad, por lo tanto, no pueden secretar la cantidad de hormonas más suficientes para desarrollar las funciones sexuales. Por lo general, estas no pueden reproducirse, estas personas no pueden reproducirse, pero hay casos en los que solamente existe una deficiencia aislada de la hormona del crecimiento y en estos casos ellos sí pueden reproducirse. Existen tratamientos con hormona del crecimiento humana. Estos varían mucho de la especie animal a otra, por lo que cada una estimula el crecimiento tan solo de una especie. En todo caso, puede ser de especies muy similares. En la actualidad es posible sintetizar a partir de la bacteria Escherichia coli, gracias a la aplicación exitosa de la tecnología de lo que vendría a ser el ADN recombinante. Los casos de enanismo con déficit puro de la hormona de crecimiento podrán ser recuperados por completo si reciben el tratamiento en las primeras etapas de la vida. Luego también tenemos el gigantismo, en el cual se produce principalmente por que se origina un tumor acidófilo en la glándula. Como resultado, sintetiza grandes cantidades de la hormona de crecimiento y todos los tejidos, incluso los huesos, crecen con mayor rapidez. Por lo general, las personas con gigantismo sufren hiperglicemia y las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas tienden a degenerarse, pues experimentan procesos de hiperactividad secundario a la hiperglucemia. Aproximadamente el 10% de las personas con gigantismo desarrollan después de algún tiempo una diabetes mellitus. Esta enfermedad suele causar la muerte a principios de la edad adulta. Y una vez diagnosticado el proceso, muchas veces es posible bloquear los efectos extirpando el tumor mediante microcirugía o también con radiación a la glándula de la hipófisis. También tenemos la acromegalia. Esta se da cuando el mismo tumor aparece después de la adolescencia, es decir, cuando ya la epífisis y los huesos largos se han soldado con la diáfisis y todo crecimiento posterior es imposible. Por lo tanto, los huesos empiezan a aumentar de grosor, al igual que los tejidos blandos, como por ejemplo, en esta imagen se puede observar que los dedos de las manos empiezan a aumentar de tamaño, la mandíbula igual, la nariz también puede llegar al doble de ese tamaño y también los tejidos, muchos de los tejidos blandos como la lengua, el hígado y especialmente los riñones pueden aumentar de tamaño. Posible efecto de la menor secreción de la hormona del crecimiento en el envejecimiento. El proceso de envejecimiento se acelera en las personas las cuales tienen poca cantidad de esta hormona. Los efectos físicos y fisiológicos consisten en una piel muy arrugada, deterioro de las funciones de algunos órganos, pérdida de masa y pérdida de fuerza. En ocasiones el músculo también se puede ser reemplazado por cantidades o rotaciones de grasa. Por ejemplo, en la edad de 5 a 20 años se encuentra 6 nanogramos por microlitro. En la edad de 20 a 40 años va disminuyendo y se encuentra solamente 3 nanogramos por microlitro.
y de 40 a 70 años se encuentra aproximadamente 1.6 nanogramos por micro. Ya, algunos estudios que se han realizado en base a este tratamiento han demostrado que estos han tenido tres efectos beneficiosos, los cuales son mayor depósito de proteínas en el organismo, en especial en los músculos, disminución del depósito de grasas y sensaciones de mayor energía. Pero también, así como en los estudios se han encontrado o se han determinado causas beneficios, también se pueden producir varios efectos adversos no deseados, como por ejemplo la resistencia a la insulina y diabetes, edema, síndrome del túnel carpiano y artritis. La neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. Esta está compuesta por células similares a las células gliales, denominadas pituicitos. Las terminaciones nerviosas son nódulos bulbosos provistos de numerosas glándulas secretoras. Estas terminaciones reposan sobre la superficie principalmente de lo que vendrían a ser los capilares, hacia los cuales secretan dos hormonas neurohipofisiarias, las cuales son la hormona antidiurética, llamada también vasopresina, y también la oxitocina. Si se secciona el tallo hipofisiario por encima de la hipófisis, pero se mantiene completamente intacto lo que vendría a ser el hipotálamo, la secreción de las hormonas neurohipofisiarias disminuirá al principio de forma transitoria y unos días después se recuperará totalmente la normalidad. ¿Quiénes van a tener una mayor secreción de hormona de crecimiento? No importa si vayan poniendo lo que es la formación de tiroides, los niños o los adultos. Los niños o los adultos. ¿Quiénes iban a tener una mayor cantidad de hormona de crecimiento? Los niños, así es. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura química de la oxitocina y de la hormona antidiurética. Sí. Bueno, estas aquí van a estar formadas por cadenas de aminoácidos, van a ser 9, en la cual en la hormona antidiurética va a estar formada por la cisteína, tirosina, fenilalanina, glutamato, aspargina, cisteína, prolina, leucina y glicina, mientras que en la oxitocina va a estar cambiada la isoleucina por la prolina y la aspargina por la leucina. ¿Ya? Y de ahí van a presentar las cadenas iguales. Por esto es que estas dos hormonas van a presentar las funciones parecidas debido a su estructura en las cadenas. Las funciones fisiológicas de la hormona antidiurética. Se dice que sin esta hormona antidiurética, primero es que cuando se estimula con pocas dosis de hormona antidiurética, esta de aquí va a hacer que la excreción va a disminuir la excreción renal de agua. Entonces, cuando se dice que sin la hormona antidiurética, los túbulos y los conductos colectores, estos aquí van a ser prácticamente impermeables al agua. Esto quiere decir que la absorción del agua no va a estar normalmente y va a provocar que exista un exceso de líquido perdido en la orina, lo que va a ocasionar que la orina sea muy diluida. Entonces, si existe lo contrario, es decir, que con el aumento de la hormona antidiurética, esta de aquí lo que va a hacer es que exista la permeabilidad de los conductos y de los túbulos colectores, lo que va a proporcionar que el agua se quede en el organismo o exista una reabsorción correcta y por ende va a provocar que la orina sea concentrada. También se dice que sin esta hormona antidiurética en la membrana luminal de las células endoteliales de los túbulos colectores, estos aquí van a ser impermeables al agua. Sin embargo, en estas células van a presentar muchas vesículas, que estas de aquí van a tener unos poros que van a ser muy permeables al agua, y estos poros van a ser conocidos como las aguaporinas.
la regulación de la producción de la hormona antidiurética. Ya. En este aquí, al inyectar una solución concentrada de electrolitos en la arteria que va a irrigar el hipotálamo, en este aquí se va a liberar una gran cantidad de hormona antidiurética en la sangre debido a que va a estimular a la neurohipófisis para que este aquí pueda producir la hormona antidiurética. Sin embargo, al contrario, es decir, que si se inyecta una solución que va a estar diluida en esta misma arteria, va a hacer que exista una inhibición o que se interrumpa la producción de la hormona antidiurética. Esto significa que cuando existe una solución más concentrada de electrolitos, va a provocar que aumente la hormona antidiurética y, sin embargo, y por lo contrario, que cuando existe una solución diluida, va a provocar que se interrumpa la hormona antidiurética. Por esto quiere decir también que puede ser que ocurra rápidamente un cambio del aumento de la hormona antidiurética o que sea muy poco la concentración de esta hormona en la sangre. En el hipotálamo, en este aquí va a presentar unos receptores hormonales modificados que van a ser denominados como los osmoreceptores. Estos aquí van a trabajar debido a que cuando existe una concentración excesiva en el líquido extracelular, aquí va a ocurrir que las células osmoreceptoras, estas aquí, su contenido se van a dirigir, o van a salir de ellas por medio de la ósmosis. Entonces, estas aquí van a disminuir su tamaño y por ende van a provocar que estas aquí produzcan impulsos nerviosos que se dirijan hacia la neurohipófisis y por ende va a provocar el aumento de esta hormona antidiurética. Y por lo contrario, cuando existe cuando la célula en este aquí, en el interior de esta, por lo contrario era que iba a disminuir la secreción de la hormona antidiurética debido a que estas mismas células iban a aumentar de tamaño. Era lo contrario. Y también se dice que en el hipotálamo, algunos investigadores piensan que netamente ahí en el hipotálamo se encuentran estos osmoreceptores, es decir, específicamente en los núcleos supraópticos, pero también otros piensan, otros piensan que estos osmoreceptores también se encuentran en los órganos vasculosos, que estas aquí son estructuras muy vascularizadas que se encuentran en la pared anteroventral del tercer ventrículo. La otra. El volumen sanguíneo y una presión arterial bajo estimulan la secreción de la hormona antidiurética. Cuando existen concentraciones sanguíneas, cuando disminuyen las concentraciones sanguíneas de la hormona antidiurética, hace que la conservación renal del agua aumente. Lo contrario es que cuando las concentraciones sanguíneas de la hormona antidiurética aumentan, esto va a hacer que produzca un potente efecto de constricción en las arteriolas y va a aumentar, esto aquí va a aumentar la presión arterial. Por esto es que también esta hormona se la conoce como la vasopresina. Van a haber estímulos que van a provocar la secreción de la hormona antidiurética. Estos van a consistir en que exista un aumento del volumen sanguíneo, puede ser del 15 a 25% o más. Esto va a provocar que aumente esta hormona antidiurética hasta 50 veces más de su valor normal. Esto se debe a que existen en la aurícula, van a haber unos receptores, que estos receptores cuando son excitados, van a estar excitados cuando existe un llenado excesivo en las aurículas. Y aquí al ser excitados, estos aquí van a inhibir la hormona antidiurética. Pero cuando existe un problema de llenado en las aurículas, estas aquí
va a hacer que la hormona antidiurética se eleve. Y también se dice que en las zonas, en las regiones de las carótidas, van a encontrar vasoreceptores también, que ayudan a la estimulación de la hormona antidiurética. Hay también en las aórticas y en las pulmonares. Ya, la otra. Las funciones fisiológicas de la oxitocina. Ya, se dice que esta oxitocina se va a producir contracciones en el útero de las mujeres gestantes. Ya, se van a encontrar tres tesis que van a fundamentar de que esta oxitocina va a actuar durante el útero gestante. La primera es que va a inducir, va a prolongar la duración del periodo de dilatación. La segunda va a ser que las concentraciones plasmáticas de la oxitocina van a aumentar durante el embarazo, y la tercera es que la estimulación del cuello uterino va a provocar que los estímulos nerviosos induzcan más la producción de la oxitocina. La oxitocina también va a estimular la expulsión de la leche por las mamas. Esto va a estar mediado por un mecanismo en el cual el primero va a ser que va a ocurrir un estímulo de succión por el bebé. Entonces, al provocar este estímulo, va a transmitir las señales por nervios sensitivos que se van a dirigir hacia la neurohipófisis, la cual va a secretar esta oxitocina que va a mandar la oxitocina por la sangre hasta que se dirigen hacia las mamas, lo cual esta oxitocina va a inducir la contracción de las células mioepiteliales y va a formar un entramado en el cual, después de ocurrir el estímulo de succión, un minuto después va a comenzar ya la succión del bebé, es decir, que comienza a fluir la leche. Entonces, a este mecanismo se le denomina el chorro de leche. Gracias. Muy bien. Yo iba a tener una mayor secreción antidiurética cuando era hiperoligouremia. Primero, como dato, tenemos que la glándula tiroides se encuentra debajo de la laringe, se encuentra a ambos lados de lo que es y delante de la tráquea, pesa de 15 a 20 gramos, es una de las glándulas endócrinas más grandes que tiene el cuerpo, y su secreción principal es de la hormona tiroxina y la trillodotironina.
Ya, las hormonas metabólicas tiroideas, que son las que ya mencioné, se las nombran como T3 y T4, inducen al aumento del metabolismo, y una excesiva secreción de ella aumenta el 60 al 100% de la secreción del metabolismo. Asimismo, la ausencia de secreción desciende la función metabólica entre un 40 a un 50%. Ahora, la hormona TSH de la adipófisis es la que se encarga de regular y de inducir la secreción de estas hormonas. Y también toma parte en la formación de la calcitonina, que actúa en el metabolismo del calcio. Ahora, el 93% de la producción de la tiroides es la hormona tiroxina, pero con el tiempo se convierte en triotironina, ¿ya? El 93% es tiroxina y el otro 7% restante es la otra hormona. Ahora, cualitativamente tienen funciones similares, pero se diferencian en cuanto a la rapidez, se diferencian en cuanto a la intensidad y a la cantidad de hormona que se encuentra en la sangre. Por ejemplo, la T3 tiene una duración muy breve, tiene una intensidad 4 veces más grande y tiene una cantidad mucho menor que la T4 en la sangre. Ahora, en cuanto a la anatomía fisiológica de la glándula tiroides, tenemos los folículos, que son estos de aquí, que están repletos de una sustancia secretora de las células cúbicas, de las células epiteliales cúbicas de los foliculares tiroideas, que es el coloide. Ahora, el coloide está constituido por una glucoproteína, que es la tiroglobulina, ¿no? Ahora, el revestimiento del folículo son las células cúbicas que secretan hacia la luz folicular. ¿Sí? Siguiente. Ahora, no la anterior. Ya, cuando hablamos de cómo pasa cómo encontramos el flujo, el torrente sanguíneo aquí en la glándula tiroides, encontramos que la secreción se da de los folículos, desde aquí, desde los vasos adyacentes al epitelio cúbico, y se transfiere desde los capilares hacia para su distribución en los folículos. Ahora, el flujo sanguíneo tiroideo es 5 veces más, soporta 5 veces su peso, ¿sí? Se puede comparar incluso con órganos más grandes. Vamos a hablar de cómo se produce la tiroxina. Para formar la T4 se necesita alrededor de 50 miligramos de yodo al año. Es como 1 miligramo de yodo a la semana. Pero no lo vamos a ingerir a manera netamente de yodo, lo vamos a ingerir a manera de iones cloruro. ¿Sí? Por eso es que en la sal de mesa encontramos una parte de yoduro sódico, la encontramos por cada 100.000 partes de cloruro sódico. Esto es para evitar las deficiencias por yoduro, ¿no? Entonces los yoduros ingeridos se van a absorber y se van a eliminar rápidamente, así como si fueran iones cloruro, pero las células tiroideas tienen una afinidad hacia los iones yoduro y los van a recoger una quinta parte de todo lo que circula en el torrente sanguíneo va a ser recopilado por las células tiroideas para formar la tiroxina. Entonces, ¿cómo se forma la tiroxina? Entonces aquí existe la bomba de yoduro, que la bomba de yoduro es el proceso en el cual, desde que el ion yoduro ingresa a la membrana basal de la célula cúbica hasta que sale de nuevo por la misma membrana basal, pero le pasa toda esta serie de procesos. Entonces, entra por aquí y sale, pero ya el ion yoduro ingresa por la membrana basal y ya sale por la misma membrana basal como ya una hormona tiroidea. Y pasa por toda esta serie de procesos, de pasos que voy a explicar en este momento. Tenemos primero el atrapamiento de yoduro, que es la primera etapa que vamos a hablar para la formación de la hormona tiroidea. Entonces, la primera etapa es cuando aquí en los vasos adyacentes a los folículos tiroideos vamos a encontrar que el yoduro va a ingresar a la membrana basal del epitelio cúbico folicular tiroideo. ¿Cómo va a ingresar? Porque la membrana basal tiene una capacidad, es selectiva netamente al yoduro, ¿sí? Y le va a permitir el paso. Pero una vez cuando ya ingresa, este es el ion yoduro, una vez cuando ya ingresa se va a encontrar con el cis portador de yoduro, que se denomina NIS. El cis portador de yoduro es un cotransportador que lleva el yoduro al interior de la membrana, al interior de la célula, mediante
¿qué energía se necesita para que se lleve este ecotransportador? Se necesita netamente la bomba de sodio y potasio, que genera el gradiente necesario para llevar al ion yoduro hacia el interior. Ya, aquí tenemos al ion yoduro, y una vez que el ion yoduro es acompañado por el NIS hacia el interior de la célula folicular, vamos a encontrar otro cotransportador, que es la pendrina, que se encuentra ya no en la membrana basal, se encuentra en la membrana apical, y lo que hace es llevarlo hacia el exterior. Pero no, el ion yoduro no es que va a salir inmediatamente como ion yoduro mismo, sino que también se va a oxidar por la enzima peroxidasa y se va a convertir ya en yodo procesable para formar la hormona tiroidea. Entonces, nos quedamos en esa parte del ion yoduro. Vamos a pasarnos acá a cómo se forma la tiroglobulina, que es importantísimo. La tiroglobulina es una proteína, una glucoproteína, en la cual se dan todos los procesos para la formación de la hormona. Entonces, en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi se sintetiza esta glucoproteína, que es la tiroglobulina. Tiene un peso molecular de 335.000. Entonces, por cada molécula de tiroglobulina encontramos 70 moléculas de tirosina. La tirosina es del sustrato, es decir, la tirosina es del sustrato específico con el que se va a unir el yodo. Entonces, la siguiente. Entonces, para que se unan, antes de eso, el ion yoduro que ingresó por la membrana basal tiene que oxidarse. Cuando ya se oxida por acción de la enzima peroxidasa, se va a unir a la tiroglobulina, específicamente se va a unir a lo que es la molécula de tirosina. El ion yoduro con la molécula, el ion yodo ya oxidado con la molécula de tirosina se unen dentro de la molécula de tiroglobulina. Cuando hay una falla congénita en este proceso, se genera obviamente la falla de producción de la hormona tiroxina. Ahora, a ese proceso de que el yodo se une a la tiroglobulina y en especial a la tirosina se le conoce como organificación. Cuando el yodo se une a la tirosina, va a formar monoyodotirosina, que es la primera que está aquí. Y monoyodotirosina con otra monoyodotirosina forma diyodotirosina, y así consecutivamente. El fin de esta unión entre moléculas es que todas las moléculas van a formar la tiroxina al final de su proceso. Todas estas moléculas se unen dentro de la molécula, dentro de la proteína, de la proteína tiroglobulina. Entonces, hasta ahí tenemos esa parte de que el ion yodo se une a la tiroglobulina, y de ahí se forman todos los complejos, la monoyodo y la diyodo ¿ya? Entonces va a haber un proceso que se denomina como pinocitosis, en el cual todas estas moléculas van a ser seleccionadas por la membrana apical de la célula folicular, y la membrana apical va a llevar a la formación de la primera gota de coloide. Entonces, la tiroglobulina no se libera en la sangre. La tiroglobulina no se va a liberar en la sangre. La hormona T3 y la hormona T4 netamente se van a secretar libres. No va a haber tiroglobulina en la sangre, y por eso hay este mecanismo que les digo, que es la pinocitosis, en el cual hay vesículas pinocíticas aquí en la membrana apical que seleccionan a la gota de coloide, seleccionan a la tiroglobulina y la digieren, haciendo que se separe todas estas moléculas de aquí, y se dé la hormona T3 y T4 y salga por la misma membrana basal a la circulación. Entonces, hay también un proceso importante aquí, que es el reciclaje. Una vez que la gota de coloide ya está libre de la tiroglobulina y ya es una hormona T3 o ya es una hormona T4, no siempre todas las monoyodotripsinas se van a convertir en tiroxina, en T3 y T4. Siempre va a existir la posibilidad de que proteasas las reciclen, las separen mediante la acción de la enzima de diodasa, y lleven y separen la tirosina del yodo, y lleven nuevamente ese yodo acá y se una de nuevo una pendrina y se repita el ciclo para ya así formar la hormona tiroxina, que es la T3, y la otra hormona T4. Gracias.
adición a la lista y se pueden ir a sus clases. Ahí está. ¿Está? Televidência.